días, hermanos, en las escrituras de este domingo, del domingo número 19 del tiempo ordinario, vemos una noción de lo que implica el ser fiel a Dios. Es interesantísimo. En la primera lectura del libro de la sabiduría, vemos cómo dice que la noche de la liberación pascual fue anunciada con anterioridad y a nuestros padres, para que se confortaran al reconocer la firmeza de las promesas en que habían creído. Entonces, vemos aquí a un pueblo esperando esa liberación pascual. Me fascina esa expresión, porque si es una liberación de alegría, es una liberación completa, total. Y vemos cómo los hijos piadosos de un pueblo justo celebraron la Pascua en sus casas y de común acuerdo se impusieron la ley sagrada. Entonces vemos cómo hubo una preparación. O sea, ellos estaban listos para esta liberación pascual. En la segunda lectura de los Hebreos, carta a los Hebreos, dice que la fe es la forma de poseer desde ya lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven, y por ella fueron alabados nuestros mayores. La fe implica el estar listo, esa preparación. Mira cómo el padre Abraham y su esposa Sara, a pesar de su edad, a pesar de varios desafíos y limitaciones, dieron una descendencia grande, ¿verdad? Como las estrellas del cielo. ¿Por qué? Porque todos ellos murieron firmes en la fe. Luego entonces la fe te permite esa preparación para la llegada del amado, para la llegada del reino de Dios, para la llegada de Dios, ¿verdad? Y eventualmente dice que la fe ya desde ahora es poseer lo que se espera. O sea, ya la fe te permite ese anticipo. Es el vestíbulo de la culminación. Por ahí se empieza a tener fe. Y Cristo, nuevamente, en este hermoso evangelio, dice, estén listos, con la túnica puesta, como si fuera una armadura. Lámparas encendidas, la sabiduría, para que sepan el camino. Sean semejantes a los criados que están esperando que su Señor regrese de su boda para el banquete de bodas. Y esto implica pues una noción muy interesantísima, que no se habla mucho de ello, pero creo que deberíamos hablar algo al respecto, y es el temor a Dios. Me explico. En mi estima hay varios temores, pero yo deseo encajonarlos en dos temores generales u universales. En la jerga cotidiana, cuando hablamos del temor, nos referimos al miedo. Tenemos miedo. Por temor, no tomo ese riesgo. Por temor, no cambio mi vida, no tomo esa decisión. Por temor, no sigo mis instintos o mis deseos. Por temor a las consecuencias. Eso es como decir la psicología de un niño. ¿Por qué el niño no entra a la cocina y se roba una galletita de la cocina antes de la cena? Porque sabe que si lo agarran va a ser castigado. O sea, y eso es temor, miedo, ¿verdad? Y es la manera básica en que los niños aprenden ciertos valores y aprenden de fronteras, ¿ah? Por temor al castigo y a las consecuencias. Pero no debería ser así entre adultos. El adulto no debería de tomar decisiones correctas por temor a las incorrectas y a las consecuencias de las incorrectas. Los adultos, nosotros tanto cronológicamente o en la fe, pueden ser dos cosas muy diferentes, pero ya sea un adulto en edad o un adulto en la fe, deberíamos funcionar con el sentido de temor de las Escrituras. Mira cómo los sirvientes están esperando, ¿verdad? Esperando porque no quieren ofender al amo. Ahí está. Quieren estar listos para que cuando el amo llegue, todo esté organizado, todo esté bien, todo esté completo. Y eso a ellos les da satisfacción. Eso a ellos les da plenitud porque estuvieron listos cuando llegó el amo. Ese orden de temor tiene un carácter más maduro. O sea, cuando tú temes a Dios,
no es el miedo, sino el temor se traduce como respeto a. Tú no quieres insultar a Dios, tú no quieres lastimar a Dios, tú no quieres hacer algo que vaya en contra de los designios de Dios. Y por ese temor, ¿verdad? No miedo, temor, es que haces lo correcto. Ese es un temor más maduro, libre e íntegro. Cuando en la Biblia se nos llama a temer a Dios, no se refiere al sentimiento paralizante que hostiga el corazón y puede hostigar la razón. Se refiere más bien al respeto que se le debe a Dios y el sentido del deber hacia Él. Un sentido que nos libera de todo titubeo, de toda agenda personal, de todo egoísmo, teniendo en cuenta solo lo que últimamente es justo y verdadero y que le va a complacerá a Dios. En otras palabras, es un sentido de deber por amor sencillo y no adulterado. Eso es muy interesante, es muy profundo y es muy maduro. Ese tipo de espiritualidad es muy madura. Porque el que tiene miedo no está libre. El que tiene miedo está amarrado, está paralizado. Tengo miedo a separarme de mi cónyuge porque ¿qué va a pasar de mí? ¿Qué va a pasar de mí? Entonces no tomo esa decisión y continúo con mi cónyuge y continúo quizás con los abusos físicos, psicológicos, mentales. O sea, el temor lleva a esa persona a la esclavitud, a amarrarte. ¿Ves? Una persona que esté cometiendo adulterio. Los adulterios, por lo que yo sé, siempre se hacen en secreto. Casi siempre se descubren después. Pero entonces, el adúltero siempre está con temor de que lo descubran. Siempre está borrando mensajes en el teléfono. Siempre está borrando mensajes en la computadora. Siempre está inventándose cosas de que van de viaje de negocios o visitar la familia o que se me averió el carro y tuve que pasar la noche en otro lugar. Vive en el temor de ser descubierto. Entonces el miedo te paraliza, te amarra, te encadena a una mentira o a una forma inadecuada donde no se honra a Dios. Cuando hay temor a Dios, temor a Dios, tú eres libre. Eso te libera para hacer lo correcto. Eso te da un sentido de identidad. Sabes quién eres y sabes lo que tienes que hacer, aunque a veces no nos guste, ¿verdad? Puede que se dé el caso, ¿no? Pero no es tu voluntad, es la de Cristo, porque es Cristo quien vive en ti. Y de ahí que ese temor a Dios se refiere más bien a ese respeto que se le debe a Él y ese sentido de deber. Un sentido que nos libera y un sentido que en otras palabras no, lo hacemos por amor. Y de ahí que la decisión de serle fiel a tu cónyuge no es por temor a ser descubierto, sino por la obligación amorosa al ser que escogimos libremente para caminar por los anales de la vida. Es por amor que se está haciendo. Cuando decidimos ser buenos cristianos, no es por temor a Dios, un Dios castigador, o para que nos vaya bien, no, sino por amor a Dios de manera completa e incondicional. Un amor más profundo y más complejo. Por amor, si hay un problema en un grupo parroquial, por amor se tiene que hablar de ese problema y se tienen que traer testigos y se tienen que colocar de forma pastoral las cartas sobre la mesa. Por amor. A nadie le gusta ser referee. A ningún sacerdote o ningún líder parroquial le gusta estar metido en una controversia que no es tuya. Yo no tengo nada que ver aquí. El tollo, el problema es de ustedes, que se lo han inventado y que lo han creado. Pero por amor, tú tienes que meter mano cuando corresponde a cosas de la iglesia. Atención. Tú tienes que meter mano y decir, si yo no entro y no coloco las cosas en perspectiva, este grupo se va a disolver, se va a destruir. Y no queremos eso.
No queremos que la gente se destruya. No queremos que los grupos se destruyan. Queremos que la gente crezca y que los grupos crezcan también. Pero se hace por amor y el amor te lleva a hacer lo que tengas que hacer. Habla con un papá, habla con una mamá que han tenido que corregir por amor a sus hijos. Y no los corrigen para ellos asentar su autoridad. Y no, los corrigen por amor, porque si no los amaran, óyeme, te suelto al mundo y que te vaya bien. O sea, pero qué padre o qué madre amoroso va a hacer eso cuando un hijo comete un error. O sea, cortarlos así de esa manera tan quirúrgica. No. Por amor, el amor te lleva a veces a hablar. Y a veces el amor te lleva a callar. Si lo que tú vas a decir va a empeorar la situación, mantente en silencio y resuelve eso de otra forma, de otra manera. La gente también piensa que porque estamos hablando y hablando y hablando, y sí, vamos a decirle la verdad. Óyeme, y en última instancia a lo mejor es tu verdad, no la verdad. ¿Ah? Esto es muy delicado. Entonces, por amor a Dios, hablamos cuando tenemos que hablar y callamos cuando tenemos que callar. Cuando decidimos ser buenos cristianos, nuevamente, reflejamos ese amor más profundo y más completo. Cuando se conoce la voluntad del amo o la manera de pensar del amo, no hay equivocación. Eso es interesantísimo. Cuando sabemos qué espera Dios de nosotros, en otras palabras, cuando tú haces la voluntad de Dios, nunca te equivocas. Nunca, aunque la acción pueda ser controversial para esta persona o para esta otra persona que no lo entienda o porque no tienen toda la información, no lo tienen todo y no conocen la voluntad de Dios. Para ellos, a pesar de ellos y de esos pensamientos, el que hace la voluntad de Dios nunca se equivoca, aunque algunos no lo entiendan. Y es una obligación amorosa el que hayamos escogido libremente el caminar con Dios en nuestra vida. Es más, el gran abismo entre el amo y el siervo, cuando el siervo conoce al amo, se acorta, se estrecha y se hace hasta inexistente. Entonces no hay abismo entre Dios y nosotros, porque sabemos la voluntad de Dios. No hay abismo entre el amo y el siervo, porque el siervo sabe cómo piensa el amo. Y eso funciona en las familias. Por ejemplo, si la cabeza de la familia es papá, es mamá, y de momento papá y mamá no están en el escenario, están los hijos, y se da una emergencia, la tendencia es, bueno, ¿qué haría papá y mamá? O sea, la familia la fundaron ellos. ¿Cómo pensarían ellos, verdad? ¿Cómo resolverían ellos esta situación? O tomar una decisión, no, papá no le hubiera gustado eso. Digamos, por ejemplo, si papá fallece y él siempre dijo, entiérreme de cuerpo presente, entiérreme de cuerpo completo, no quiero incineración, eso es opcional, ¿no? Eso es cada cual. Y tú sigues y él fallece de momento, pues ya tú sabes cómo él pensaba, ya tú sabes. Y ahí vas y sigues la voluntad hasta donde se pueda, porque hay también ciertas circunstancias que hay que tener en consideración. Pero el punto es que el siervo que conoce la mentalidad, la forma de pensar y la voluntad del amo, nunca se equivoca. El Hijo de Dios que conoce la voluntad de Dios y la manera de pensar de Dios, nunca se equivoca. Así que luego entonces el ser cristiano es un estilo de vida. El ser cristiano es eso, es un estilo de vida que no se lleva cosméticamente o artificialmente. Dios no se improvisa. El amor a Dios y al prójimo no se improvisa, convirtiéndose en hacer las cosas por temor a no equivocarnos, sino a tratar con amor al ser querido. Ahí va el detalle. Tú no te quieres equivocar. Y si haces la voluntad de Dios, no te vas a equivocar y tratarás con amor, con respeto, con misericordia al ser querido que estará en necesidad de un consejo, de una corrección, de una reafirmación. Y de ahí que no podemos ser tibios.
En otra parte de la escritura, Dios dice, te quiero frío o caliente. Tibio, te vomitaré de mi boca. No te puedo soportar. Mi sistema no soporta que seas tibio. Y es una gran tragedia el ver como en algunas comunidades hay personas, no muchas, bendito sea Dios, especialmente entre el liderazgo, hay ciertas personas que son tibias. No hacen nada, no dicen nada, no apoyan en nada, no hacen nada. Entonces, cuando van al mundo con esa tibieza y el mundo les presenta problemas y situaciones, así es como manejan el mundo, con tibieza, bueno, como salga. Ok, bueno, a ver qué pasa. Bien. Yo no tomo, no puedo tomar. En la próxima fiesta, el bendito salió. Óyeme, ya tú sales descompuesto. Pero mira, que tú no decías que tú no tomabas. Y aquí saliste a gatas de esta fiesta. Entonces, no podemos ser tibios. ¿Por qué? Porque si somos tibios, la situación nos va a llevar. El que es tibio se deja arrastrar por la marea y por la situación que se le está presentando. Y no desarrollamos esa fuerza para decir, esto no y esto sí. Entonces la tibieza no entra. ¿Estás conmigo o no estás conmigo? Punto. Eso es lo que Papá Dios nos está diciendo, pero de forma amorosa. O sea, o estás conmigo o no estás conmigo, ¿ves? Y entonces la persona tibia no está verdaderamente invertida en nada, ni comprometida con nadie. Y ahí está el detalle. Cuando tu juramento es para con Dios, es para con tu Dios, no importa qué. Y si se te presenta una situación, ok, donde tu cónyuge cayó en una infidelidad, ¿qué haría Dios? ¿Qué haría Jesús? Tu hija sale embarazada, ok, y están hablando del aborto. ¿Qué haría Dios? ¿Qué haría Jesús? ¿Ves? Es el colocar la mente y pensar como Cristo, sentir como Cristo, actuar como Cristo. Ya lo he dicho en varias ocasiones, ¿no? Es el adoptar, el permitir que Dios entre en nuestros corazones, que Cristo entre en nuestra alma y dejar que Él fluya como las aguas del río, según su voluntad. Y entonces, aquellos que son tibios, pues no están comprometidos con nadie. No sabe temer. Y aquí está lo interesante, ¿verdad? Porque el tibio no sabe temer, no tiene miedo. Total, va a pasar lo que va a pasar. Asumen unos ambientes fatalistas o asumen unas disposiciones indiferentes o unas disposiciones de flojera. De flojera. El tibio es flojo. Y no sabe temer, y por ende, si tú no sabes lo que es temer a Dios, tú no sabes lo que es amar. Mira cómo todo eso está amarrado. Si tú no sabes amar a Dios o temer a Dios en el sentido bíblico, teológico que hemos estado hablando, tú no sabes amar, ¿no? No sabe temer, no sabe amar. Y Jesús denuncia en varias ocasiones la tibieza de los líderes, el maltrato de personas o abusos de los recursos o bienes comunitarios. Es muy interesante esto, comunitarios. Y estos líderes tibios y disolutos no saben amar. Este evangelio es muy profundo. Leímos la versión corta. La versión larga da parábolas y da otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, supongan que un administrador puesto por su amo al frente de su servidumbre, piensa, líderes de la comunidad, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. El amo se fue, el líder se quedó, el líder mantuvo la casa, fue justo, fue bueno, todo el mundo funcionó, todo el mundo continuó. Cuando regrese el amo, va a felicitar a ese líder, a ese administrador. Y nosotros somos administradores, hermanas y hermanos. Lo que tenemos es administrado, la juventud, el tiempo, los recursos. La gente piensa, esto es mío, este dinero es mío, esta predicación es mía, esto que estoy haciendo son mis ideas, yo tengo el poder. No, te equivocas.
Te equivocas. Tú y yo somos meros administradores de lo que Dios nos dio. ¿Ves? Y es para Dios donde tiene que ir la gloria, el poder y toda adoración y alabanza. Pero si el siervo, digamos que el amo, le dice te dejo a cargo, y el siervo empieza a maltratar a los demás y a comer y a embriagarse, el día menos pensado llega el amo. Y cuando el amo ve todo lo que hice este siervo inútil, ¿verdad? Lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte que a los hombres desleales. El servidor que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. O sea, nadie es perfecto, ¿ves? Y por eso entendemos que tenemos que purificarnos, ¿no?, de nuestras faltas para entonces llegar a ese nivel. Pero si desde el principio te desamarras, te desentiendes de todo esto, pues entonces va a haber un castigo. Y es el tipo de persona que obra y no le interesa quién se afecte. Él simplemente piensa en ella simplemente piensa en ella, y lo demás no funciona. Yo tengo que echar mi pataleta, yo tengo que echar lo mío, y los demás que se entiendan y que se resuelvan. Eso es un mal líder y es un mal siervo. El buen siervo reconoce la voluntad de Dios, hace la voluntad de Dios y mantiene el orden y la concordia en su casa, en su familia, en su trabajo, en su comunidad. Los líderes tibios y disolutos, como dije, no aman porque no saben lo que es temer a Dios. Hermanas y hermanos, continuemos haciendo la voluntad de Papá Dios, entendiendo el verdadero sentido de temerle, recordando que al que mucho se le da, atención, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le confiará mucho más. Yo siempre digo, el que es fiel en lo pequeño, es fiel en lo grande. Porque si con lo pequeño lo puedes manejar, cuando vengan otros desafíos grandes con la gracia de Dios, también lo vas a poder manejar. Confía. A la larga, el temor a Dios es eso, es confiar en Dios. Que Dios Todopoderoso, hermanas y hermanos, nos ilumine, nos dé una fe inquebrantable, que ese temor a Dios sea un ejercicio espiritual profundo e intencional, y que algún día, si somos dignos, recibamos la gracia y el reconocimiento de nuestro Padre Dios en el banquete eterno.